Hola y bienvenidos a una nueva semana de clase. En esta oportunidad vamos a estar retomando la temática que iniciamos la semana pasada, que es la preparación para las pruebas Saber Pro. Y en esta semana en particular nos vamos a estar centrando en la forma en la que se debe abordar la ética en la investigación. Y ese es un punto muy importante porque aproximadamente del 40 al 50% de las preguntas que ustedes encuentran en el módulo de investigación jurídica dentro de las pruebas Saber Pro está completamente relacionado con la ética en la investigación. Y aunque puede parecer una temática que es de bastante sentido común, y lo es, lo cierto es que se deben tener unas bases importantes en ética de la investigación para que de esa manera cuando ustedes afronten las preguntas sepan cómo abordarlas y cómo se va a hacer el análisis. Por lo mismo, en este video les voy a estar explicando los fundamentos básicos de la ética en la investigación, los 3 momentos que de acuerdo con José Félix Lozano constituyen los momentos ideales y puntuales en los que se debe hacer una revisión de la ética en la investigación y cómo esos elementos se deben analizar en las pruebas Saber Pro. Para ello vamos a estar abordando un ejemplo como lo hicimos la semana pasada y vamos a desglosar la pregunta y veremos entonces cuáles son esos aspectos que se deberán considerar para que tengan éxito en la prueba Saber Pro. Retroalimentando entonces el capítulo de ética en la investigación, debemos tener claro en principio a qué se hace referencia cuando estamos hablando de la ética. Y cuando hablamos de la ética es importante tener claro que en términos generales existe una discusión en términos filosóficos en cuanto a la distinción entre ética y moral. Sin embargo, a efectos de la clase y sobre todo bajo el entendimiento o la luz de las pruebas Saber Pro, la ética termina siendo, de acuerdo también con José Félix Lozano, una área de conocimiento en la que se encamina el uso de la libertad del ser humano, es decir, de la forma en la que se toman las decisiones por parte de los seres humanos de por qué hacemos lo bueno o lo malo y las razones de cada una de esas decisiones. Entonces, la ética termina abordando qué comportamientos son adecuados y qué comportamientos son inadecuados, de acuerdo con una base del razonamiento humano. Y de esta misma manera han terminado siendo medidas las conductas éticas y antiéticas de los abogados que a la postre serían legisladas. Por ejemplo, ustedes conocen que existe legislación en torno a esas conductas antiéticas que se pueden cometer en el ejercicio de la profesión de la abogacía y que pueden ser sancionadas disciplinariamente. Y de manera similar ocurre en el campo de la investigación. Un investigador no puede hacer todo lo que se le antoje. Hay ciertas conductas que son reprochables desde el punto de vista de la comunidad investigativa y para efectos de medir y analizar esas conductas, normalmente las instituciones que promueven la investigación como Colciencias, las universidades, los centros de investigación, dependiendo de cada tipo de institución, tienen unos comités de ética que valoran y analizan los proyectos de investigación y determinan no solamente la viabilidad, la conducencia y pertinencia de la investigación, sino también si la investigación cumple con los estándares éticos que debe tener cualquier tipo de investigación. Y por ello es que ustedes deben conocer cuáles son esos parámetros éticos que debe cumplir la investigación. De acuerdo con José Félix Lozano, existen 3 momentos en los que se debe considerar el análisis ético de la investigación. ¿Cuál es el primer momento? ¿Cuál es entonces el primer momento en el que se mide la investigación? Ese primer momento vendría a ser cuando se analiza la finalidad que tiene la investigación. Todos los proyectos de investigación cumplen con una finalidad. ¿Cuál creen ustedes que es el momento o el punto en el que se establece la finalidad de la investigación? Claro, la finalidad de la investigación se va a medir o se va a establecer cuando indico mi objetivo general de investigación. El objetivo general de investigación acompañado del problema jurídico, pues me indican la ruta, el punto en el que yo quiero llegar dentro de la investigación. Y ahí es entonces donde yo debo considerar
¿Cómo estoy estableciendo mi finalidad? La finalidad tiene que ser clara y concisa. Esa finalidad clara y concisa pues me permite precisamente evitar inconvenientes como el establecer aspectos ambiguos, que no quede clara cuál es la finalidad y que en esa ambigüedad yo pueda terminar incurriendo en una finalidad destructiva, antiética, carente de principios éticos, que puede generar dolor. Y aquí me refiero a términos no estrictamente en el campo jurídico, sino que los principios éticos realmente han venido a ser desarrollados por investigaciones y por elementos de investigaciones principalmente en el campo médico, biomédico. No quiero decir que en las ciencias sociales no se den esos aspectos, por el contrario se pueden dar, pero es muy importante destacar que el que se haya presentado conductas reprochables en el pasado es lo que ha permitido que el desarrollo de la ética en la investigación se dé al día de hoy. Y en uno de esos momentos es precisamente cuando yo establezco la finalidad. Si la finalidad de mi proyecto de investigación es destructivo, es humillante, genera dolor, puede ser peligroso incluso para la humanidad, pues es allí en donde me van a decir no financiamos esa investigación o en esta institución no se va a realizar esa investigación. Por ejemplo, si se hace una investigación que pretende, por ejemplo, generar un arma masiva para destrucción de la humanidad, aunque es un poco exagerado el ejemplo, a eso me refiero, a que si yo tengo una finalidad que no cumple con esos estándares éticos, no me van a financiar una investigación. Eso dependerá del país en el que estemos, sin embargo, en términos generales también cuando se están haciendo investigaciones en el campo del derecho, también es aplicable esta regla. Debe tener entonces una finalidad clara. Cuando yo digo que mi objetivo general es proponer una política pública en materia de equidad de género en determinado municipio, pues estoy siendo claro. Pero si, por ejemplo, yo lo que quiero es realizar una investigación que tiende a generar una base de datos, por ejemplo, hago una investigación para establecer cuáles han sido las bajas que se han dado por parte del ejército a lo largo de 20 años, cuando se trata de información confidencial y que realmente lo que quiero es extraer datos para realizar, por ejemplo, persecución a militares o, desde el punto de vista litigioso, emprender demandas buscando a las víctimas. Es decir, no tengo realmente un fin investigativo, sino que pretendo llevarlo a otros medios, y es allí en donde se conecta con un segundo aspecto de la finalidad, y es que se debe ser sincero en torno a la finalidad que estoy persiguiendo. Cuando yo establezco mi objetivo general y digo que voy a plantear un análisis sobre los medios a través de los cuales se dieron ejecuciones extrajudiciales en Colombia, la sistematicidad de las ejecuciones judiciales extrajudiciales en Colombia entre tal año y tal año, allí estoy estableciendo simplemente un análisis. Pero si realmente detrás de eso lo que yo quiero es extraer información para presentar demandas contra el Estado, entonces allí no tengo realmente una sinceridad con el objetivo que estoy estableciendo en mi investigación. Y ha sucedido también en otros tipos de investigaciones, por ejemplo, que se hace trabajo de campo con empresas o con usuarios de determinados productos con la finalidad, supongamos, de hacer análisis de mercado, y lo que termina ocurriendo es que se obtienen una serie de datos para luego, por ejemplo, tratar de comercializar un producto, y allí es donde la gente dice, pero ¿cómo obtuvieron mis datos? Y resulta que realmente fue algo circunstancial, porque se obtuvo fue en el ejercicio de una investigación cuando se está haciendo un uso inadecuado de datos. Y eso, bueno, tiene unas repercusiones que definitivamente tienen que ser consideradas. Este campo de ética en la investigación todavía tiene
la necesidad de desarrollarse mucho más, y aunque se han establecido estándares o parámetros mínimos, definitivamente sí existe la necesidad, por ejemplo, de una mejor legislación al respecto. Por otro lado, es necesario considerar el segundo momento. Y ese segundo momento es cuando establezco los medios y métodos a través de los cuales voy a desarrollar mi investigación. ¿Por qué es importante ese aspecto? Porque si ustedes notan, viene a ser el segundo desarrollo de mi investigación. El primer momento en el diseño de la investigación va a ser pregunta y objetivos de investigación. Y noten que en ese momento es en donde yo considero la finalidad ética que debe tener mi investigación. Luego tengo un segundo momento que es el diseño metodológico de la investigación, en donde yo voy a considerar, por ejemplo, el instrumento de recolección de información que voy a utilizar. Y ese instrumento de recolección de información pues termina siendo el medio a través del cual voy a obtener una información. En el campo del derecho quizá esto no tenga tantas repercusiones éticas. Sin embargo, en el campo de la biomedicina, en el campo de las ciencias naturales, puede ser un tema sensible. Por ejemplo, si yo establezco que quiero desarrollar la cura contra determinado virus, pero para lograr eso utilizo como medio el contaminar a determinada población con ese virus para hacer un análisis de diferentes remedios con o antivirus o inyecciones con la finalidad de ver el desarrollo y la evolución que tienen esas personas que sin saberlo fueron contaminadas con el virus, pues allí no estoy utilizando un medio que sea ético para la investigación. Y allí también hay una discusión en términos de derecho ambiental. Por ejemplo, actualmente la discusión que hay sobre si se puede o no se pueden hacer experimentación con animales. La respuesta, por supuesto, dependerá de cada persona, pero ciertamente termina siendo un componente ético, porque noten que hay personas que no están de acuerdo con que se desarrolle experimentación con animales y otras personas que consideran que es un mal necesario. Y a partir de allí entonces notemos que en algunas circunstancias hay un hilo fino entre lo que se puede considerar ético y lo que se puede considerar antiético. Y es allí en donde yo debo considerar, tengo un buen fin, quizá tenga una finalidad clara, concisa, sin ambigüedades, pero ¿cómo voy a hacer o cómo voy a lograr esa finalidad? Y lo cierto es que no puedo lograr la finalidad, por muy loable que sea. No puedo lograrlo de cualquier manera, como en el caso que les menciono. Puedo que yo tenga éxito en lograr encontrar la cura contra el Alzheimer, pero para eso experimenté de manera irregular con una población. Por ejemplo, lo que hice fue irme al África, a una población bastante marginalizada, y de allí me llevé sin la autorización del gobierno un grupo de niños huérfanos y con ellos hice la experimentación y logré encontrar la cura contra el Alzheimer. Entonces noten en ese escenario que la finalidad, que era lograr la cura contra el Alzheimer, era una finalidad legítima, ética, pero el medio que yo empleé era una conducta completamente antiética. Allí no aplica el término de Maquiavelo de que el fin justifica los medios, definitivamente no. El medio y método que yo empleé en mi investigación también debe ser completamente ético. Y allí se recomienda, por ejemplo, la declaración de Nuremberg, el informe de Belmont, la declaración de Heisinger. Si ustedes están interesados en profundizar más esos elementos, les recomiendo la lectura de estos documentos, que son bastante útiles y que muestran los antecedentes que han existido frente a las consecuencias que se generaron también. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se descubrieron archivos en los que se mostraban experimentos que se realizaron con personas por parte de los nazis por diferentes motivos, pero principalmente para encontrar, por ejemplo, métodos de tortura más eficaces o que generaran dolor de manera más prolongada. Entonces allí podemos ver
que precisamente por esas circunstancias se generaron una serie de declaraciones, no solamente tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino también declaraciones en materia ética frente a las investigaciones que pueden o no pueden ser aplicadas. Y de esta manera entonces podemos concluir que cuando estamos hablando de el segundo momento, métodos y medios, existe entonces dos elementos a tener en cuenta. El primero es que debe haber coherencia entre el método que estoy empleando y la finalidad que tengo. Ambas deben ser completamente éticas. Y lo segundo, por supuesto que va de la mano con lo anterior, no debo aplicar medios o métodos que sean inaceptables por la comunidad científica. Y allí les pongo también un pequeño ejemplo que precisamente ocurrió este año, y fue la crítica que se hizo a un investigador chino que desarrolló o encontró, o más bien aplicó, un método diferente de modificación genética que le permite a la hora de clonar, modificar los genes a su amaño para, por ejemplo, que una persona sea más inteligente o tenga, por ejemplo, determinadas habilidades, determinado color de ojos o de cabello. Y esto fue ampliamente criticado por la comunidad científica, no solo porque de por sí los aspectos de clonación son bastante criticados por diferentes sectores de la comunidad científica, sino también porque hasta el momento se había llegado a aceptar la clonación bajo ciertos parámetros, es decir, que no se modificaran ciertos prototipos del ADN. Después de que este científico realice estas acciones, fue bastante criticado si se debía o no se debía financiar este tipo de investigaciones. Y eso tiene bastante que ver con el componente ético de hasta dónde puede llegar el ser humano en este tipo de aspectos, y esto pues se relaciona precisamente con medios y métodos, que es lo que venimos hablando. Finalmente, un tercer momento en el que debemos tener en cuenta la ética en la investigación es al momento de comunicar los resultados de la investigación. Es importante porque es, por un lado, el punto en el que sí se puede aplicar con mayor precisión la ética en la investigación de carácter jurídico, porque es allí en donde usualmente tenemos problemas. Quizá no en la finalidad y en medios y métodos, porque no se presta tanto la disciplina para cometer arbitrariedades. Puede pasar, pero no es el común denominador, pero sí suele ocurrir en términos de comunicación. ¿Por qué en la comunicación? Bueno, porque en la comunicación yo debo tener en cuenta una serie de aspectos que tienen también que ver con derechos humanos. Cuando comunico los resultados de una investigación, principalmente también si yo obtuve información de las comunidades, tengo que respetar la intimidad de estas personas y los datos sensibles que yo haya recolectado. Ya vamos a precisar esos aspectos, pero entonces sí es importante que yo tenga en cuenta esos aspectos, porque es allí en donde debo tenerlo muy preciso también para las pruebas SaberPro, ya que también los casos que me suelen poner en pruebas SaberPro tienen que ver con la comunicación de los resultados. ¿Qué debo tener en cuenta entonces para analizar las pruebas SaberPro y también si en algún momento necesito comunicar los resultados de mi investigación? Bueno, primera precisión. ¿Cómo se suelen comunicar los resultados de una investigación? Usualmente a través de ponencias, libros, resultados de investigación, artículos, resultados de investigación. Son los principales resultados que se pueden obtener en materia jurídica y sociojurídica, aunque existen otro tipo de resultados, como puede ser promover acciones de inconstitucionalidad. Ojo, no estoy hablando de la conclusión y las recomendaciones que obtuve en mi investigación, sino lo que hice posteriormente con los datos que allí obtuve. Con los datos que obtuve puedo hacer una ponencia, puedo hacer un libro, o también con los datos e insumos que yo recolecté podría, por ejemplo, promover una iniciativa legislativa, promover una acción de inconstitucionalidad, promover, por ejemplo, un proyecto de ley, en fin. Se pueden hacer muchas cosas con los insumos que se recolectan en una investigación. Lo cierto es que de esos datos que yo recolecto no los puedo presentar de cualquier manera.
Allí se incide entonces en qué resultados puedo comunicar y cómo los voy a comunicar. A partir entonces de estos aspectos, que los principales resultados que son las ponencias, los libros y los artículos, ¿qué debo tener claro? Y que es, por ejemplo, el resultado que ustedes obtienen al final de este semestre. Debo tener en cuenta, por un lado, que la información que yo transmito tiene que ser verídica, no me lo puedo inventar. Y por eso es que al principio les insistí tanto en que no es lo mismo hacer un proyecto de investigación a hacer un ensayo. Mientras que en un ensayo yo puedo plantear mi perspectiva, mi posición del tema, sin necesariamente entrar a mostrar que mi posición es válida y respaldada por la comunidad científica, en una investigación sí lo tengo que hacer. Si yo digo que en Colombia la jurisprudencia constitucional está retrasada en materia de reconocimiento de los derechos de los adultos mayores, por ejemplo, es solo un supuesto, no estoy diciendo que sea así, pero si yo estoy sustentando eso en mi artículo de investigación, yo tengo que tener un sustento, no me basta con que yo piense o suponga que eso es así. Las afirmaciones que yo haga dentro de un artículo de investigación es lo que yo tengo que sustentar de alguna fuente. Y de hecho suele pasar que cuando se postula un artículo a una revista científica, muchas veces cuando se devuelven las observaciones en estas revistas, lo que me dicen es, bueno, usted hace esta y esta y esta observación o esta afirmación. ¿De dónde sale ese sustento? Y allí es donde yo tengo que evidenciar, bueno, lo leí en alguna parte, bueno, ¿dónde es esa parte? Porque de pronto yo estoy planteando una idea que la obtuve de otro texto y si no la sustento puede llegar a generar plagio. Bien, entonces, información verídica y que se le haga el debido reconocimiento a los autores de donde yo obtuve esas fuentes para evitar plagios. La ética también está relacionada con el plagio. No debo cometer plagio, por supuesto, en la realización de mi proyecto de investigación y mucho menos en la divulgación de los resultados, por ejemplo, atribuyéndome aspectos o elementos que realmente no me corresponden. Un segundo aspecto a tener en cuenta dentro de la comunicación tiene que ver a que cuando yo postulo, publico un artículo, un libro, toda esa información que se plantea dentro de los artículos pues es dable o debe ser verificable, medible. No debo pensar que por haber postulado un artículo o publicado un artículo, lo que yo dije es 100% palabra de Dios. No, muchas veces lo que se hace dentro de la comunidad científica es rebatir argumentos. Y claro, cuando yo digo que obtuve una información a lo largo de una investigación a través de la realización de los determinados pasos, posteriormente otro investigador puede tener la curiosidad de decir, voy a verificar si obtengo el mismo resultado siguiendo esos pasos. Y si sigue esos mismos pasos, debe obtener la misma información. Si no la obtiene, pues mi artículo va a ser cuestionable. Pues, por supuesto, es allí donde posteriormente se suelen tener inconvenientes por precisamente la crítica que se puede hacer, y eso es parte del proceso investigativo. Por eso es que se debe tener tanta rigurosidad al realizar una investigación para evitar ese tipo de problemas. Y un tercer elemento muy importante es el respeto por la confidencialidad de los datos que se obtienen a lo largo de una investigación. Ese punto es importante y suele ser preguntado en las pruebas SaberPro. La confidencialidad, ¿a qué se hace referencia? Bueno, en muchas investigaciones, principalmente en las investigaciones sociojurídicas, no me basta con la información que yo obtengo de una fuente del derecho, sino que también tengo que acudir a la realidad social para de allí extraer una información. Y ocurre entonces que cuando yo hago la investigación puedo encontrar, por ejemplo, que hice una serie de encuestas o una serie de entrevistas y en esas entrevistas recolecté unos datos. No puedo hacer cualquier cosa con esos datos. Por ejemplo, hay personas que hacen investigación con niños y ustedes saben como abogados que esa información de por sí
tiene una reserva. Los datos de los niños no se pueden divulgar, mucho menos sus nombres, y dependiendo de las circunstancias es bastante delicado. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un recuento de niños que han sido víctimas de delitos y que yo estoy obteniendo una información en los procesos penales, ni siquiera en el proceso penal se identifica al niño como para que yo vaya dando datos de esa manera, pues sería bastante delicado. Y de la misma manera, recolectar datos sensibles como lo son los nombres, el número de identificación, la dirección, el teléfono, datos que de por sí no deben ser divulgados, porque ustedes saben también que en Colombia existe la ley de habeas data, que indica que cualquier institución o persona que recolecte datos personales tiene que dar a conocer para qué está recolectando esa información y qué va a hacer con los datos que se están recolectando. Si ustedes hacen una encuesta, por sencilla que sea, es muy recomendable que siempre hagan en algún párrafo al principio o al final, indiquen para qué van a usar esos datos y por qué los están usando. Lo mismo ocurre en las entrevistas. Normalmente antes de hacer la entrevista se le dice a la persona para qué está haciendo esa entrevista. Estoy haciendo una investigación de X aspecto y voy a consultarle sobre esto, esto y esto. ¿Y cómo se va a utilizar la información? Ahí es donde también es delicado. Si yo necesito determinados datos personales, yo tengo que pedirle autorización a la persona para utilizar esos datos. Si simplemente yo quiero cuantificar la información, no hay inconveniente. Pero si yo quiero, por ejemplo, estoy haciendo investigación con víctimas del conflicto armado y yo hago una serie de entrevistas y me interesa, por ejemplo, dar a conocer el caso de la persona, y resulta que la persona no quiere que sepan que ese es su caso, y yo publico un libro en donde menciono el nombre de la persona, cuándo sucedió, el lugar exacto, de manera que todas las personas lo van a poder identificar y van a poder saber es Pepita, por ejemplo. Es muy delicado porque si yo no le pedí permiso a Pepita ni le informé cómo iba a usar los datos, pues me pueden llegar a reprochar esa información, y por lo mismo tengo que tener mucho cuidado. Cuando recolecto datos, tengo que establecer la confidencialidad. Si hay datos que son confidenciales y que están sujetos a reserva, no los debo dar a conocer. Si yo recolecto datos de personas, yo le tengo que informar a las personas por qué estoy recolectando esos datos, es decir, que estoy haciendo una investigación, y tengo que informarle cómo voy a utilizar los datos. Y para ello entonces se tiene que establecer ciertos límites. Habrán personas que dicen yo acepto que use mis datos para cuantificarlos, pero no que los dé a conocer, y la decisión que tome esa persona la tengo que respetar. En ese sentido se recomienda mucho hacer uso de los consentimientos informados. Esos consentimientos informados hacen referencia a un documento en el que se establece eso, para qué estoy recolectando la información, cómo voy a recolectar la información y pues la autorización de esa persona para utilizar los datos. Probablemente ustedes han escuchado el consentimiento informado en otros aspectos, en medicina legal o cuando se han sido sujetos de operaciones. Siempre los médicos hacen un consentimiento informado en donde les informan a las personas cuál es el procedimiento al que van a ser sometidos, los riesgos, y buscan la aceptación de la persona en ese sentido. De la misma forma, en la investigación hago eso cuando recolecto los datos. Ese punto que acabo de tratar es esencial para las pruebas SaberPro porque suelen preguntarles sobre eso. Les ponen un caso en el que les dicen se recolectaron tales datos, ¿cuál sería el comportamiento que no podría hacer ese investigador? O ¿cuál sería el comportamiento que sería considerado antiético? Bien, entonces esos son los aspectos a tener en cuenta. Vamos entonces a estar viendo un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer en las pruebas SaberPro para analizar los aspectos que acabamos de hablar. A partir de los anteriores elementos, vamos entonces a estar viendo un ejemplo para que podamos saber cómo se analiza la ética en la investigación en una pregunta dentro del módulo de investigación jurídica. En el ejemplo que pueden ver en pantalla, podrán ver que se pregunta, luego de investigar sobre la efectividad de la tasación de la cuota alimentaria en un municipio de Colombia, se logró establecer que lo fijado no es suficiente para garantizar los derechos de los alimentarios.
Para socializar estos resultados y buscar que los alimentantes paguen cuotas más dignas, se plantean varias estrategias de divulgación. Entonces, en este postulado, ¿cuál es el momento en el que nos estamos basando dentro de esos 3 momentos que acabamos de hablar? No estamos en el momento de la finalidad, ya no estamos en medios y métodos, ya terminamos la investigación. Entonces lo que estamos buscando es comunicar los resultados de la investigación. Bien, entonces debemos tener en cuenta lo que hemos hablado en el aspecto de comunicación. Nos dicen nuevamente en la pregunta: la estrategia que sirve al propósito señalado y que no atenta contra principios éticos es: A. Publicar en lugar visible de ese municipio la lista de los demandados por alimentos y su parentesco con los demandantes. Pensemos por un momento esa respuesta. Y bueno, en la parte ética es cierto que es bastante de sentido común. Si pensamos en esa primera opción, pues veríamos que, bueno, divulgar los nombres de los demandados por un lado, hasta qué punto es una información sensible que puedo llegar a transmitir, es algo bastante cuestionable. Sobre todo tengan en cuenta, si ustedes recuerdan jurisprudencia constitucional, que la Corte Constitucional ha dicho que los morosos dentro de los condominios o conjuntos residenciales no pueden ser publicados sus nombres en la lista a modo de escarnio público. Y de la misma forma, en este ítem lo que ustedes ven es que es casi una retaliación por la falta de recursos o la falta de una cuota alimentaria digna. Pero esto realmente, la finalidad, que es divulgar los resultados, no la cumplo solamente por publicar esa lista. De hecho, el mostrar que la cuota no es suficiente, pues ni siquiera publicando esa lista estoy cumpliendo con la finalidad de mostrarle a los jueces que esa cuota alimentaria no es suficiente. La opción B me dice denunciar penalmente a los alimentantes que están pagando sumas insuficientes para presionar una mejora en las cuotas. Nuevamente, no es el mecanismo para mostrar que las cuotas son insuficientes. Denunciarlos penalmente, de hecho, si ellos están pagando la cuota, pues ni siquiera puedo decir que están incurriendo en el delito penal de la falta de pago de las cuotas alimentarias. Definitivamente, si las están pagando así sean insuficientes, ya fueron fijadas por un juez. La verdadera finalidad de esa investigación era mostrar que los jueces están concediendo cuotas alimentarias que no son suficientes para los alimentarios. El hecho de que yo los denuncie penalmente, yo publique una lista de las personas que pagan esas cuotas alimentarias, pues realmente no cumple con esa finalidad, que es generar esa conciencia en los funcionarios judiciales a la hora de tomar sus decisiones. La opción C me dice convocar a los cuidadores de los niños beneficiarios de las cuotas alimentarias para que presenten nuevas demandas. Incurre en los mismos argumentos que les menciono previamente. El que se llame a las personas para que presenten nuevas demandas puede llegar a generar que se replantee o no la cuota alimentaria. Pero la finalidad, que es generar la conciencia en los jueces, realmente no gana nada con presentar nuevamente la demanda si los jueces van a considerar nuevamente que la cuota está bien establecida. Pero miremos la opción D, que decía socializar masivamente los resultados de la investigación, destacando la necesidad y conveniencia de otorgar cuotas alimentarias dignas. Es la única opción en la que realmente se hace énfasis en el aspecto del enunciado que dice cuotas alimentarias dignas. Esa era la finalidad de la investigación. Y de hecho, si ustedes hacen un análisis del contexto, el contexto mismo me guiaba a que seleccionara esa opción, porque debía tener en cuenta cuál era la finalidad que tenía la investigación y qué era lo que yo quería comunicar.
La comunicación tenía que ver con la falta de cuotas dignas. De esa misma manera, entonces, yo tengo que hacer un análisis breve de ese contexto y van a ver que el contexto suele llevarlos a la respuesta. Bien, estas es entonces las indicaciones generales. Cuando ustedes lean una pregunta de las pruebas Saber Pro, analicen con detalle el enunciado. En el enunciado siempre va a estar inmerso la pregunta o el objetivo general de la investigación. Allí ustedes podrían ver que el objetivo general de la investigación se encaminaba a analizar si las cuotas alimentarias que se están otorgando por parte de los jueces son dignas o no. Y a partir de allí entonces me están cuestionando si la socialización de los resultados conforme a la finalidad de la investigación son éticos o no. Las primeras tres opciones pues tenían bastantes cuestionamientos, no solamente desde el punto de vista ético, sino también que no cumplía con el propósito de la investigación, que era establecer las cuotas dignas alimentarias. Y adicionalmente pues no cumplían con esos principios éticos que tienen que ver con el deber de confidencialidad y por supuesto el que responda a la misma investigación. Estas son entonces las recomendaciones que puedo darles en torno a la investigación. Podemos ver la próxima semana un par de ejemplos más de análisis de preguntas del módulo de investigación jurídica y con eso cerraríamos el ciclo de preparación de las pruebas Saber Pro. No olviden que para el tercer corte va a haber un parcial final en donde vamos a hacer una especie de simulacro de pruebas de preguntas Saber Pro relacionadas por supuesto con lo que hemos visto en clase, que es metodología de la investigación y ética en la investigación. A partir entonces de este video se estaría haciendo el correspondiente examen final, que será cuando ustedes lo programen dentro de la facultad. En cualquier caso, cualquier duda que puedan tener, por favor, comuníquense conmigo.